Em, ¿Ya ven en modo presentación? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, ya vemos la pantalla. Muy bien. Pues bueno, pues buenas tardes y buenos días aquí en México y buenas tardes allá en Francia. Pues primero quisiera agradecer al comité organizador del coloquio del evento y en particular a Renaud por la invitación que se me hizo para poder participar, justo tomando en cuenta que las investigaciones que realizamos Renaud y yo tienen que ver pues con el impacto que ha tenido en procesos de urbanización la actividad turística y pues bueno, quisiera contextualizar un poco la charla en función de señalar que este tema que les voy a exponer pues se relaciona con mi investigación doctoral que estoy realizando sobre el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y que lo abordo un poco más desde términos de procesos de gentrificación, aunque pues de manera paralela se han venido trabajando el análisis de otros procesos como es el de turistificación. Y también pues se han venido trabajando otros espacios, no únicamente el centro histórico de Oaxaca, sino también se han tomado como referentes analíticos para establecer algunas pues análisis comparativos, pues los otros centros históricos Patrimonio Mundial que hay en México. Pues bueno, señalando esto, quisiera comentarles que pienso exponer a partir como de tres ejes o de tres bloques principales. El primero tendrá que ver con plantear algunas definiciones o conceptos generales para entender la contextualización de los centros históricos en México, en particular los que son patrimonio mundial. En segundo lugar, quisiera comentar algunos aspectos que tienen que ver con los procesos de producción del espacio en estos centros históricos, o lo que más propiamente se llamaría como la producción de los centros históricos en función de dinámicas contemporáneas que se enmarcan dentro de prácticas neoliberales de la producción de la ciudad. Finalmente, el último bloque abordaría a partir de casos de estudio de situaciones concretas, la diferenciación entre procesos de gentrificación, procesos de turistificación y también esta categoría que es muy utilizada de gentrificación turística, como para tratar de ver cuáles pueden ser sus diferencias analíticas e incluso sus traslapes también empíricos. Bueno, en primer lugar, partiría de una definición de centro histórico que tiene que ver con la delimitación del espacio urbano histórico en función de ciertos atributos patrimoniales. Y es importante señalar que no hay definiciones, no hay una definición única para trabajar los centros históricos en México. La academia, las distintas academias, las distintas disciplinas trabajan desde distintas ópticas. Sin embargo, en la legislación mexicana, con lo que se cuenta en realidad es con una categoría que se denomina zona de monumentos históricos. Y esta hace referencia a una definición de carácter histórico sobre la forma en la que se fue construyendo el patrimonio urbano y que el criterio temporal que es utilizado diría que la zona de monumentos históricos es aquella espacio urbano que se construyó entre el siglo XVI y el siglo XIX. Para esta definición, pues hay muchas críticas por el carácter meramente historicista, pero en realidad es al final con la que se opera en muchos casos en términos de política pública y en términos de implementación de normatividades y de instrumentos de gestión urbana. Por otro lado, las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, que son 10, este, estas ciudades, pues son zonas de monumentos históricos que adquieren la categoría de patrimonio mundial y que bajo esta categoría se intensifica mucho la dinámica turística en estos espacios y también la intervención de otros agentes de escala global, como pueden ser la propia UNESCO y otra serie de organismos como ICOMOS y otras, otras instituciones de carácter global que tienen una incidencia importante en la gestión del espacio. En esta imagen se observan en puntos grises las 60 zonas de monumentos históricos declaradas hasta la actualidad y en color amarillo, naranja y rojo las 10 ciudades, la distribución de las 10 ciudades Patrimonio Mundial.
Aquí básicamente se podría destacar que hay una concentración de estas ciudades en la zona centro del país, lo cual corresponde a la historia urbana pues de México, muy asociada a la práctica minera, por un lado, y también a la generación de centros urbanos de carácter político-administrativo, como son Ciudad de México y Puebla o Morelia, por ejemplo. Y se destacarían quizá las dos ciudades mexicanas Patrimonio Mundial que están en el litoral, que son la ciudad fortificada de Campeche y el puerto de Tlacotalpan, en Veracruz. En este cuadro, pues bueno, se muestran brevemente las fechas. Las primeras ciudades que entran en este listado son Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, que lo hacen en el 87, y la última es San Miguel de Allende, que lo hace en 2008. Cabe destacar que México es el cuarto país con más ciudades patrimonio mundial a nivel global, junto con Alemania, y a nivel del continente americano, pues es el que más tiene, solo seguido de Brasil, que tiene 9 ciudades, ¿no? Perdón, nomás, Eh, perdón sí, que te corte. En la pantalla solamente vemos la primera diapositiva del PowerPoint. Parece que se quedó bloqueado el visual en la primera diapositiva. Por eso o- nada más. Perfecto. Ahí está cambiando. ok, Nada más pero si pongo en modo presentación, ¿qué se ve ahora? eh, ¿El mapa o el la mapa. portada? Ahora vemos el mapa de México. ¿Ya avanza? Ahora está en el mapa. Estamos en el mapa. No se mueve. Mm, Ahora sí. bueno, creo que tengo que estar no se logra, es que si cambio a pantalla completa, a modo presentación, perdón, parece que no avanza. Ok. A ver. Tendrías que cambiarlo cada vez. Ahí hay desplazamiento. No, ahora estamos en el mapa de México, con la localización de los centros históricos. Ok, no Ahora entiendo sí. por qué. Sí, pues parece que, bueno, no sé por qué sea. A ver, quizás sea la pantalla que deba de compartir. Mm, ¿qué pantalla se ve, perdón? Ahora ya no vemos el visual. Ahora sí. Pero se ve como que compartes tu pantalla, no el documento. O sea que tendrías que cambiar cada diapositiva, o si no se va a quedar en la misma. Ah, ahí se ve, ahí hay Ahora tenemos desplazamiento. ahí con todas las ciudades, ¿no? Las ciudades mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial. Y ahora volvimos a la primera. Me parece que lo ideal sería que me quede ahí porque no logro poner en modo presentación y que haya desplazamiento. Pues nada Entonces, más para avisarte, nada más. ok. Bueno, para que lo tome en cuenta el siguiente participante. Ja. Eh, estaba señalando que, bueno, México cuenta con 10 ciudades patrimonio mundial. ¿Cuáles son los procesos que actualmente están ocurriendo en estos centros históricos? Eh, Pues vemos que hay un traslape de procesos en estos espacios, en los polígonos que delimitan a estos espacios, pero históricamente a partir del proceso de urbanización de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron ciertos procesos de deterioro en el parque edilicio de los centros históricos y aunado a eso también se da de la mano un proceso de recuperación del patrimonio y por ende procesos de conservación y de patrimonialización que inician también en la segunda mitad del siglo XX y que adquieren pues ya una concreción más específica a partir de la ley de 1972, que es con base en la cual se decretan las zonas de monumentos históricos, que hay que decir son espacios
de carácter federal. Entonces podríamos entender a esta zona de monumentos históricos como una territorialización del poder de la federación sobre ciertos espacios locales. Por otro lado, a partir de los 90 se intensifica la implementación de políticas turísticas, sobre todo exaltando pues la marca de la UNESCO. El que estas ciudades estén inscritas en la lista de Patrimonio Mundial tienen un plus simbólico que hace que sean sumamente atractivas para el turismo de carácter cultural. Y desde los 2000, finales de los 90, de los 2000 para acá, se comienzan a analizar procesos de gentrificación justamente a partir de los procesos de recuperación que ocurren en estos centros históricos. Hay una oferta cultural importante, hay una revaloración del patrimonio, hay apertura de ciertos comercios y servicios que son muy atractivos para otro grupo de residentes que no son los residentes originarios. Eh, por otro lado, hablaríamos que las condiciones en las cuales actualmente se está produciendo el espacio en los centros históricos tiene que ver con una serie de prácticas neoliberales y denominadas también como empresarialismo urbano, ya por todos conocido, esta asociación entre el Estado y la iniciativa privada para delegar la gestión de la ciudad a la iniciativa privada. Entonces, esto lo que ha ocasionado es una privatización de la gestión del patrimonio y del conjunto de los centros históricos, así como incluso la incorporación de mecanismos de inversión financiera en donde pueden operar en los centros históricos agentes de carácter global, como veremos más adelante. Lo que tiene que ver con la llegada de capital transnacional y que se explote esta marca de la UNESCO que se comentaba anteriormente. Esto en conjunto pues genera una serie de presiones sobre el espacio que a su vez generan cambios en el uso de suelo y en los precios del mismo. En la imagen pues vemos a Carlos Slim en asociación con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también algo importante que hay que destacar de los procesos que ocurren en centros históricos mexicanos es esta especie de filantropización de los centros históricos, es decir, cada centro histórico pareciera que tiene su mecenas ahí para invertir en estos espacios. En el caso de la Ciudad de México es Slim, en el caso de Oaxaca la Fundación Harp, etcétera, ¿no? Em, bueno, como comentaba, estos procesos de gentrificación se empiezan a analizar sobre todo a partir de finales de los 90 y actualmente pues son procesos que están siendo bastante analizados, ¿no? Se está produciendo bastante literatura. Entenderíamos entonces a la gentrificación como cambios en el paisaje, una revaloración del paisaje, una revaloración del espacio en términos materiales y simbólicos, es decir, hay una inversión de capital, este, hay una recuperación del parque edilicio en términos materiales, pero también en términos simbólicos. Esto genera pues también cambios y desplazamientos en los usos de suelo por la salida de habitantes tradicionales y también de comercios tradicionales, lo cual a su vez pues modifica las prácticas sociales y en términos generales diríamos que esto es un desplazamiento de las funciones de centralidad propias de los centros históricos, lo cual en su conjunto modifica pues toda la forma de la ciudad. Eh, entonces, en términos analíticos, considerábamos importante distinguir entre gentrificación, turistificación, porque consideramos que son procesos distintos. La gentrificación sería esta revalorización del espacio asociada a cambios con el paisaje urbano que generan procesos de sustitución de población. En este sentido, lo que hay es un cambio poblacional, un cambio de residentes. Hay una salida de residentes originales de un estrato bajo o de un estrato menor y una llegada de residentes de un estrato mayor. Pero lo importante aquí es destacar que se mantiene el uso de suelo habitacional. En el caso de los procesos de turistificación, ocurrirían procesos o mecanismos similares. Hay una valorización del espacio, hay cambios en el paisaje, pero se genera una sustitución y desplazamiento del uso de suelo habitacional
y este uso de suelo desaparece, es decir, ya no hay gente viviendo en donde ocurren procesos de turistificación. Y la gentrificación turística podría ser esta categoría, pues sí, este conjunto de categorías utilizadas para entender el traslape espacio-temporal de estos procesos de gentrificación y de turistificación en los centros históricos, porque lo que vemos es que en realidad es lo que está ocurriendo. Tenemos ciertas zonas de las ciudades, de los centros históricos, ciertos corredores que están altamente turistificados y vemos que hay otros corredores que en realidad lo que está ocurriendo son procesos de gentrificación. La turistificación la vemos asociada, por ejemplo, a estas problemáticas que ahorita están en boga en centros históricos mexicanos, como pueden ser la adaptación de terrazas en los inmuebles, lo cual está generando importantes problemáticas, tanto en términos patrimoniales como de convivencia vecinal, y que vemos en prácticamente todos los centros históricos. Aquí les tengo unas imágenes de varios centros históricos que he documentado. En el caso de Oaxaca estamos viendo también una importante inversión inmobiliaria para la construcción de apartamentos que se están metiendo a Airbnb. Vemos también procesos de intervención urbana que tienen como objetivo la higienización del espacio. Por ejemplo, en Querétaro, algo que está muy importante pasando ahora es la cuestión de las terrazas, aunque también pues vemos un desplazamiento simbólico de los vendedores ambulantes, sobre todo de carácter indígena, que no les permiten estar ahí. En el caso de Guanajuato, me parece que sería más pertinente hablar aquí de procesos de turistificación más que de gentrificación. En Guanajuato, lo que ya su centro histórico está completamente turistificado, hubo un desplazamiento. La turistificación lo que generó fue un desplazamiento de residencias de estudiantes, porque el Centro Histórico de Guanajuato lo que sí mantiene es a la universidad, y entonces los estudiantes vivían en el centro histórico, pero por los procesos de turistificación se tuvieron que salir del centro histórico, y vemos pues inmuebles patrimoniales que son intervenidos y que pues se les pueden construir albercas, elevadores, o sea, hay una inversión muy importante. Lo mismo pasa en San Miguel de Allende, en donde incluso un desarrollador inmobiliario con el que platiqué hace año y medio me comentaba que está llegando capital no solamente de otras ciudades de México como Monterrey o Guadalajara, sino incluso de otros países, sobre todo Estados Unidos, pero incluso hay inversión que llega desde el Medio Oriente, de Dubái, me parece. Eh, el caso del centro histórico de la Ciudad de México es como de los casos más trabajados, tanto en términos de gentrificación como de procesos de turistificación. Y aquí, pues, igual me gustaría destacar lo que ha pasado en los últimos años, en donde estos procesos han generado una fuerte presión sobre pues, los vecinos y sobre los comerciantes originarios, generando procesos de desplazamiento que han sido documentados por la prensa y también por investigaciones académicas, en donde incluso pues se ha tratado de mapear los desalojos que están asociados a estos procesos y que son desalojos en donde se hace uso de la fuerza pública. Por ejemplo, de 2014 a 2018, el colectivo Geocomunes documentó pues más de 60 desalojos, mapeó y documentó más de 60 desalojos, y hay otras organizaciones sociales que están también incidiendo importantemente en el análisis de estos procesos. Bueno, finalmente quisiera señalar como ¿cuáles serían entonces los posibles horizontes de análisis en estos momentos para entender los procesos de producción del espacio en los centros históricos? Y me parece que sería pertinente que se actualice y se analice la geografía de estos procesos, en el sentido de que es una geografía difusa, o una geografía en donde no vemos una concentración específica o una distribución homogénea de estos procesos. Están en constante cambio, y por eso es importante que se actualicen pues los datos que se tienen sobre ello. También entender los distintos escenarios políticos en los cuales ocurren estos procesos, porque
pues hay distintos cambios de gobierno, unos de tendencia más progresista, otros más conservadora, pero que en esencia seguimos viendo ciertas prácticas de gestión urbana de tipo empresarial, ¿no? Con sus matices, claro. Y esto conlleva la creciente apropiación privada de los centros históricos y de sus patrimonios, por lo cual es importante que sigamos problematizando y criticando estos procesos y bueno, ver qué pasa con este incremento en la construcción de terrazas destinadas exclusivamente a la función turística, lo cual hace que se pierdan otras funciones en los centros históricos y pues el tema que está también en boga, no solo en centros históricos mexicanos, sino en otros espacios urbanos turísticos de carácter cultural, pues es el incremento del hospedaje de plataforma como Airbnb. Y esto pues darle un fuerte sentido crítico en el hecho de poder focalizar en los análisis qué pasa con los desplazados. Al final sigue siendo uno de los temas o una de las variables menos abordadas en cuestiones de turistificación y de gentrificación, darle un seguimiento a la cuestión de los desplazados y también a la cuestión de cómo se organizan las resistencias, la correlación de fuerzas entre organizaciones sociales para hacer frente a estas prácticas, ¿no? Estas prácticas hegemónicas que al final, desde un punto de vista subalterno, desde un punto de vista desde las prácticas de resistencia, implicaría repensar estos procesos organizativos en función de, el derecho a la ciudad y de un conjunto de derechos que están asociados a esta idea, ¿no? Como es el derecho a la vivienda asequible, el derecho a la centralidad, el derecho al espacio público, a la cultura, etcétera, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Creo que ya. Muchas gracias. Estuvo muy clara la presentación. Lo que les propongo es que para estar seguros de que tengamos tiempo para todas las ponencias, es que anotemos las preguntas y las hagamos al final. Incluso creo que los temas que van a tratar sobre resistencias, hay muchas cosas en común, entonces nos quedaría bien guardar ese tiempo de intercambio y de discusión para el final, ¿no? Entonces, lo que les propongo es que iniciemos directamente la segunda presentación. Le voy a recibir el documento, lo voy a compartir. A ver, ahí está. Normalmente debería de aparecer en la pantalla el PowerPoint. Ahí está. Y nada más me tendría que decir cuándo tengo que cambiar la diapositiva, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Sí. Y Gracias. bueno, en principio, una disculpa por el detalle, ¿no? Estas cuestiones de la tecnología. También agradecer el foro, ¿no? Que, bueno, desde muy temprano, por acá por donde estoy yo, desde las 7 de la mañana más o menos, están pendientes de la ponencia de la doctora Ana García Fuentes, y bastante interesante y como que dando el marco, ¿no? A estas discusiones que considero son bien importantes y que, bueno, de alguna manera van marcando la directriz. Y en ese asunto, creo que el asunto de los paisajes del turismo tiene mucho que ver con las presentaciones, porque a final de cuentas lo que vamos a hacer es como problematizar respecto a esos ambientes turísticos que generan, ¿no? Y sobre todo en esta mesa, que generan cambios en la estructura social, y es realmente lo que, bueno, lo que particularmente me interesa, ¿no? Y bueno, concuerdo, de alguna manera quería iniciar diciendo que concuerdo con con lo que comentaba la doctora respecto a que el paisaje turístico no es igual, y lo vamos a ver ahorita en la presentación, por lo menos para el caso de estudio, no es igual para quien lo disfruta, es para el turista, que para quien lo reside, ¿no? Para quien lo vive, para quien lo siente, ¿no? Y eso ya de por sí tendría que ser como la primera pregunta a hacernos, ¿no? Entonces, bien, la presentación se titula Turismo, Desarrollo y Resistencias Locales en la costa sur de Nayarit, México, buscando relacionar estas resistencias con la implementación de la política o de políticas de desarrollo
de orden federal y estatal, principalmente, ¿no? Así que vamos a la siguiente diapositiva. Bien, rápidamente, algo de historia de este asunto de la costa sur de Nayarit y sus políticas implementadas. Bien, en marzo del año 2007, en relación al programa de desarrollo regional del estado de Nayarit, se declara mediante un decreto en el periódico oficial la creación formal de un corredor turístico denominado Vallarta Nayarit, que comprendía los límites de ahí donde dice Jalisco, si lo alcanzan a ver, que es como el límite entre Jalisco y Nayarit, que es esta zona que allá es una zona metropolitana oficial. Existe un río, que es un margen de río que se llama Río Ameca. Es justo ahí donde en esa desembocadura inicia, se decreta, ¿no?, que desde ahí, durante 25 kilómetros hasta la punta de Mita, en una cuestión de litoral, habría que abarcar ese primer corredor turístico y después hacer ligarlo a un corredor más grande de 155 kilómetros aproximadamente, desde la punta de Mita hasta San Blas, que sería básicamente siguiendo igual la línea del litoral del estado, que se ve como en el mapa, que están abajo los más chiquitos en el mapa en medio, sería como la parte media del estado mismo. Entonces, lo que va a venirse a partir de este decreto son una cuestión bien importante de, yo lo llamo así, resistencias de la población que empieza a quedar marginada en estos procesos, ¿no?, lo hemos visto, de acumulación en favor, ¿no?, de los grandes intereses, y que ha estado sobrementado, ¿no?, en esta y en otras discusiones. Y eso es particularmente el asunto de estudio, ¿no?, que me atañe. Bien, comentamos, si quiere vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estos dos corredores turísticos se nombran, ¿no?, por cuestiones de marca del gobierno del estado de Nayarit en la administración 2005-2011, 2006-2012, perdón, como Riviera Nayarit, que es como la marca turística, pero que dentro de ella se incluye todo un proceso de políticas y programas para el desarrollo en una zona que es prácticamente virgen hasta ese momento, ¿no? Y que, aprovechando las condiciones de infraestructura y de un turismo ya un poco más maduro, en el puerto de Vallarta, ¿no? Entonces, lo que se hace es que genera este asunto de la Riviera Nayarit como una marca, y que no es otra cosa más que ya fundamentar el proceso que viene desde la década de los 70s y los 80s de empezar a utilizar el paisaje, los recursos, etcétera, hacia los intereses de una dinámica económica en favor del turismo, y eso empieza a cambiar todo. Lo vemos ahí, ¿no? Ahora esta marca se vende como un destino de lujo para vacacionar, llamando 70 hoteles, bungalows, resorts, 23 microdestinos, que también tendrán sus connotaciones, más de 80 eventos anuales, como mínimo 8 campos de golf, ¿no? Lo pudiéramos estar viendo. Entonces se vende como este gran desarrollo, y en esta encrucijada, ¿no?, en esta encrucijada política, se establecen objetivos y estrategias que lo que buscarán será dinamizar este sector del turismo de esta zona, pero hacerlo a la par de un crecimiento hotelero, pero sobre todo inmobiliario, que va a ser, ¿no?, para ese año como la punta de lanza y como la panacea, ¿no?, que le venden incluso, ¿no?, a los residentes, que para entonces compran esa idea como en este furor y bueno, se empiezan unas dinámicas muy interesantes. Por ejemplo, un dato, cito, respecto a la inversión para el periodo 2008-2012, posterior a la implementación del proyecto Riviera Nayarit, la Dirección General del Turismo del Estado reportó 0 inversión pública y una inversión de $782 millones de inversión privada. Esto en comparación con los 200 millones de inversión pública destinada a pago de indemnizaciones a ejidatarios mediante fideicomisos,
del periodo 2004 a 2008. Para el periodo en cuestión 2008-2012, la oferta hotelera en número de cuartos se incrementó de 2.000 a 18.000. La dinámica poblacional también se modifica, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda, de INEGI. Crece como otro general de Nayarit, del año 2000, de tener 1.185 habitantes al año 2010 a 1.085.979. Claramente el municipio que tuvo el mayor crecimiento poblacional es el municipio de Bahía de Banderas, que es justo en donde se encuentra la zona de la Punta de Mita que les mencionaba hace un momento con el límite del río Ameca. Entonces, bueno, en este caso, Nuevo Vallarta transita, o toda esa parte de Bahía de Banderas transita de ser un centro turístico pues realmente para turismo muy local, con algunas residencias y con algunos hoteles pequeños, a ser un foco de actividad turística y sobre todo residencias temporales, que empieza ahora sí a cambiar este asunto demográfico, pero sobre todo los procesos territoriales. Con la implementación del instrumento Riviera Nayarit, se demandan obviamente servicios urbanos y una infraestructura que no estaba obviamente planeada, aunque estaba mentada, eso sí, en los programas, sobre todo en los objetivos planteados, que enuncios serían los siguientes, ¿no? Impulsar el desarrollo económico, generando empleos productivos y de calidad, avanzar en la equidad social fundamental en la educación, aprovechamiento racional de patrimonio natural y cultural de la región del estado de Nayarit, impulsar el desarrollo sustentable de la región Costa Sur, garantizando la participación de la sociedad civil organizada, promover la competitividad de la región para una inserción en los procesos globales, fomentar la competitividad de las empresas nayaritas, desarrollar infraestructura productiva, ambiental, social, generar una nueva cultura democrática en la región, avanzar hacia la eficiencia y transparencia gubernamental, brindar seguridad pública, garantizando derechos humanos, apoyar el desarrollo de familias nayaritas y mitigar la situación de pobreza en la región, ¿no? Entonces, ya bajo este marco, empieza a darse una serie de estrategias que tienen más bien que ver con el asunto de las resistencias que vamos a ver un poquito más adelante. Si quiere, ya vamos a la siguiente diapositiva. Con todo este marco, nos preguntamos primordialmente, ¿qué impactos de la Riviera Nayarit fueron los que más se notaron, ¿no?, sobre las poblaciones involucradas? ¿Y cuáles fueron las principales aportaciones de los actores locales para solventar los objetivos de una política basada en una reconversión productiva? Porque algo que sí bien es cierto, una década anterior a la implementación del programa, del Plan Riviera Nayarit, la vocación sobre todo económica de las localidades, estaba más particularmente en el sector primario, entre la pesca y la agricultura. Entonces, con esto se viene una serie de cuestiones que van a involucrar más hacia un desarrollo turístico masificado y hacia una creación pues digamos, de condiciones única y exclusivamente para el turismo, y donde a partir de despojos y otra serie de condiciones sobre las poblaciones, pues no habría más opciones que trabajar, ¿no?, en esta misma dinámica del turismo. Bien, si quieren vamos a la siguiente. La perspectiva teórica desde la cual lo analizamos, el asunto de las resistencias colectivas, movimientos sociales, es el asunto de los movimientos sociales latinoamericanos. Por ejemplo, desde el legado del modelo modernizador basado en la idea del punto de llegada, es decir, hacia dónde, ¿no?, al momento de implementar un programa, qué es lo realmente importante, que sería ya como la consideración final, a dónde vamos a llegar cuando logremos esto, ha dejado a las clases subalternas sin medios institucionales para el planteamiento y fundación de una verdadera capacidad de planteamiento de sus necesidades para la solución de sus problemas. Por otro lado, también estos nuevos movimientos sociales que son diferentes, y por eso lo llamo más bien resistencias, porque no son los movimientos, digamos, los movimientos sociales latinoamericanos son más bien heterogéneos y serán, ¿no?, a fin de cuentas, a partir de estas resistencias que se den cabida a las otredades sociales, dado que el modelo de dominación actual lo que hace es dejar brechas grandes, olvidando, ¿no?, a esos otros. Y bueno, Ramírez, por ejemplo,
propone analizarlo desde tres bases fundamentales, estas resistencias, desde los movimientos restauradores, que sería como la idea de volver a algo que ya se tuvo y que se cree que es mejor, los movimientos defensivos y reivindicativos, que es que consideramos en donde se enmarca este asunto de las resistencias en la zona de la Riviera Nayarit, y los alternativos, que sería como el planteamiento de modelos que son diferentes para el desarrollo de los pueblos y de los territorios. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bien, no sé si alcance a ver ahí, un antes. Bien, la cuestión ahora sí de las resistencias es en función a qué, en función a el cierre de los accesos al mar, sobre todo para las personas que se dedicaban a la pesca, también para el goce de los habitantes de los recursos naturales, así como también al despojo y privatización de ejidos completos que se hicieron por parte de esta alianza gobierno-empresarios, facilitando sobre todo las cuestiones a través de fideicomisos para la entrega y después posterior goce, ¿no?, de esos recursos en detrimento de las poblaciones locales, ¿no?, obstaculizando, invisibilizando, y en el caso más grave, por ejemplo, el primero que no se data aquí, no se documenta en este cuadro, porque fue previo a la instalación de la Riviera, pero bien va en este sentido, es por ejemplo el cambio de una comunidad completa que es llamada Corral del Risco, porque se necesitaba esa zona justo donde ellos estaban alojados para el goce y sobre todo para la creación de infraestructura de alto turismo, mucho dinero. Esto fue en los 90s, y a pesar de que hubo un proceso de lucha y de pugna local, lo que bien sucede es no tuvieron los medios institucionales y los alojan en un gueto, así lo queremos ver, porque no tiene salida al mar, solamente tiene una salida hacia la carretera, y bueno, pues ahí están alojados ya con su llamado nuevo Corral del Risco, ¿no? Eran familias de pescadores que se llamaran renuentes y que no tuvieron otra más que pues reubicarse. Bien. A partir de esto que comenta un poco de la historia, de lo que ha sucedido ahí, se identificaron esta serie de procesos de resistencia civil organizada y no organizada, hay que decirlo, respecto al asunto territorial. Por ejemplo, la primera problemática, y esto digo, el orden no quiere decir que sea un orden cronológico, es nada más como más bien el mental, ¿no? Explotación del banco de materiales de Arroyo del Monteón, por ejemplo, el municipio de Compostela, que es uno de los 3 municipios que comprende la Riviera Nayarit en estos 154 kilómetros que mencionábamos, ¿no? ¿A través de qué instrumento pudieron hacer esa explotación, por ejemplo, de los materiales y casi en favor del desarrollo inmobiliario o para la construcción? Pues a través de un simple documento de manifestación de impacto ambiental, ¿no?, que está firmado por el gobierno del Estado como un permiso después, y con un impacto hacia el daño ambiental y saqueo de recursos locales. Hubo una resistencia popular, pero fue como, digamos, no fue organizada, por eso el NI es como no identificada, ¿no? Y logros, pues simplemente no hubo. A final de cuentas, sigue la explotación del banco de materiales y bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en unas fotografías. Después se vino un problema fuerte de inundación, por ejemplo, para la zona, ¿no? Bien, urbanización La Mandarina, que es todavía un tema que aquí es lacerante para el estado de Nayarit, que es un centro de superlujo, ¿no? Yo creo que es se dice, de los más lujosos del mundo, con un costo, por ejemplo, de habitaciones de 500,000 o 250,000 pesos, depende también luego la noche. El plano, y comprende todo un plan de urbanización. Y este fue uno de los movimientos que sí se organizaron y que tenían también como una visibilidad mayor, incluso mediática, por ejemplo, el movimiento Playas Libres y Canalán Libre, porque lo que sí fue un proceso de despojo terrible, basado pues en
una serie de instrumentos institucionales que salieron prácticamente de la nada, firmados y sellados y asociados también a grupos cercanos al entonces presidente de la República, ¿no? Y también con una directriz desde la política nacional turística para el permiso en zonas que a partir de los decretos, por ejemplo, de normas oficiales, no podía haber uso, dado los recursos naturales de la región, ¿no? Se cerraron las playas, el único logro que tuvieron, porque al final de cuentas la urbanización sigue y creo ya está inaugurada, es que hubo una parcial reapertura de accesos de playas. Se habían cerrado 34 accesos, creo que ya se abrieron por ahí de algunos 10, ¿no? O sea, en 2017 quedaron de abrirlos todos, ya no se ha verificado, ¿no? Bien, también el entonces gobernador, justo cuando la implementación de la Riviera Nayarit se da, el entonces gobernador Ney González entrega terrenos a Fonatur para que estos hagan esa donación a empresarios para el desarrollo de parques en Compostela y Valle de Banderas, en ambos municipios, ¿no? El que está más en la zona conurbada de Vallarta y el municipio que está justo donde se encuentra el plan de urbanización La Mandarina, que es, digamos, como el paso previo a, ¿no? ¿Con qué documentos? Pues nada más a partir del decreto de la Riviera Nayarit. Este fue como el documento que marca, ¿no? Eso, y se viene todo un proceso de privatización y despojo que continúa a partir del 2012 con el gobernador siguiente, que, bueno, también asociado más al peñismo, ¿no? Bien, después, por ejemplo, la carga ambiental, que es otro momento de resistencia fuerte en la zona, la denuncia de la carga ambiental en el Parque Nacional Islas Marietas, en Valle de Banderas. No hay un decreto, solamente se utilizaba, ¿no? Ese como para uso turístico, pero había un deterioro muy importante de los recursos naturales del parque y a partir de un colectivo con el que tuvimos la oportunidad también de estar trabajando un par de cosas, pues lograron el cierre parcial del parque para que hubiera como una reconfiguración del destino y lograron agendar un plan estratégico para la gestión del parque donde los cobros que se hicieran también fueran parte de la misma autogestión para el uso y para la limpia, ¿no? del parque mismo. Cierre de accesos a Playa La Lancha en el municipio de Valle de Banderas, que se da a partir de una resolución administrativa de Semarnat en favor de particulares, que con un impacto de cierre de accesos al mar y contención para desarrollo inmobiliario, la misma área natural lo que beneficiaba era como esa privatización del espacio, y los pobladores de Corral del Risco igual se unieron para esta reapertura del acceso tras varios años de lucha se logró esa apertura. Sin embargo, está muy dañada ya y tendrían que invertirse muchísimo dinero para volver a recuperar, ¿no? Esos accesos. Bien, desarrollo Punta Paraíso en San Pancho. Yo creo que fue uno de los más mediáticos que incluso sigue dando porque no está resuelto el tema. A partir de una manifestación de impacto ambiental y donde se denuncia y con pruebas, ¿no? Que está, digamos, documento realizado de manera errónea y con ciertos sesgos. Como ejemplo, donde dicen que no existen fauna endógena y tal, pero resulta que sí hay un daño sobre todo a la tortuga marina. Entonces se empieza a hacer un desarrollo inmobiliario y los pobladores de la localidad, sobre todo de San Francisco y colectivo Playas Libres, lo que hacen es como empezar a visibilizar este asunto. Se favorece de que justo en este pueblo existe mucho habitante norteamericano y que también son quienes están en la pugna, ¿no? El desarrollo inmobiliario Litibú, que es otro caso que no está resuelto, también mucho por los favores políticos a empresarios y a grupos empresariales fuertes, nacionales e internacionales, sigue dándose y simplemente son invisibilizados los movimientos populares porque otra vez se carecen los instrumentos, ¿no? para tener una igualdad en estas pugnas. Y asociado es el asunto del desarrollo de Costa Canuba, que es en Compostela, que están muy cerca uno del otro, y a partir de una creación de un fideicomiso express, así lo llamaban, se entregó a Fonatur
para que estuviera otra vez dando estos permisos por N cantidad de años a particulares, encima y sobre todo con el impacto del despojo de tierra sobre los ejidatarios, que a pesar de que se unieron y estuvieron en la pugna, no se resolvió nada. El desarrollo Costa Canúa hace 2 años ya estuvo en la inauguración de la construcción y se está desarrollando normalmente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las resistencias, por ejemplo, más fuertes que se han dado en la zona a partir del decreto Rivera Nayarit. Sin embargo, pues los logros han sido básicamente menores. Aquí vamos a la siguiente, ya para cerrar. Bien, aquí son algunas fotografías que pudimos tomar. Realmente es muy difícil acceder a, ¿no? Todo es a través de garitas, si lo pueden ver por ahí. No puedes accesar sin un permiso, por ejemplo, a los desarrollos inmobiliarios que existen de lujo. Incluso esa vez de las fotografías se nota ahí el espejo del auto, porque cuando estábamos abajo tomando fotografías se nos acercaron a pedirnos que no tomáramos, prohibiéndonos digamos, hasta el libre tránsito, ¿no? Y el uso, ¿no? Ellos decían que en favor de la privacidad de los que se alojan y también de la seguridad. Sin embargo, nosotros, a fin de cuentas, estamos tomando fotografías al paisaje, ¿no? La siguiente. Y son básicamente lo mismo. Pudimos accesar en Punta de Mita por la playa por un camino bastante dañado, que es donde dice Cuida tu playa. Es uno de los accesos por Corral del Risco, y si se ve en la fotografía en medio, esa malla es la que impide el acceso digamos, de playa hacia los desarrollos inmobiliarios, y por el otro lado, pues están las garitas, ¿no? Siguiente. Esto es lo que les decía del Monteón y el asunto de Canalán, el cierre de los accesos, el desbordamiento de los arroyos, sobre todo pues porque, como lo mencionábamos, las manifestaciones de impacto ambiental y los documentos de permiso lo que hacen, sino es más bien ser el pretexto para otorgar concesiones que no debieron ser entregadas, ¿no? Y que se denuncian, que se luchan, pero que pues no hay forma de ganarle a este gran monstruo institucional, ¿no? Sí. Y bueno, este es el San Pancho, lo que mencionábamos, a pesar de que se decía que no, en la manifestación de impacto ambiental, en el desarrollo Paraíso, Punta Paraíso, que no existía fauna endógena ni nada por el estilo, y bueno, ellos están como diciendo, sí existe, las tortugas, hay que cuidarlo, y además hay que cuidar también el territorio que nos va a ser despojado, entre otras cosas, y bueno, todo eso es documentado, ¿no? La siguiente. Y bueno, el desarrollo más sonado por el grupo presidencial pasado, ¿no? Que es como que era el paraíso de los amigos, ahí se mencionaba, y con estos que le llamamos permisos express, que en un proceso que es cierto, viene de décadas, pero que encontró fertilidad, digamos, en ese sexenio, y que se combinaron las intenciones estatales y federales para el logro y sobre todo también para la privatización de estos espacios, de este territorio, a través de Fonatur, que nosotros le llamamos la inmobiliaria más grande de México, ¿no? Sí, por favor. Y bien, las conclusiones. La Riviera Nayarit no actuó como dinamizador socioeconómico de la región costa sur del estado como se pretendió en los objetivos, sino más bien sirvió como soporte a los procesos de financiarización de las actividades locales espaciales para el beneficio de empresas turísticas, y propició la comodificación, segregación socioespacial, contaminación derivada de la carga ambiental y pobreza de la región, cosa que buscaba solventar, ¿no? Los esfuerzos de los actores locales para enfrentar un entorno con cierre de accesos al mar, despojos, masificación turística, depredación ambiental, entre otros, son las resistencias que deben ser evidenciadas a 11 años de la implementación de la política. Y bueno, los actores locales, es cierto, lo que mencionamos durante la presentación, no disponen de mecanismos y medios sociopolíticos en la estructura institucional local para hacer frente a las pugnas por el territorio, ¿no? Más bien, digamos, son quienes con lo poco que tienen lo que hacen es buscar proteger su interés y su territorio. En las referencias, y creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus presentaciones a los dos, y escuchándolos me doy cuenta de
de los puntos comunes muy fuertes que hay, las similitudes que hay entre estos casos, aunque son muy distintos. O sea, en un caso estamos en una ciudad colonial antigua que está viendo un proceso de gentrificación y en otro caso es una urbanización turística más reciente, ¿no? Pero sin embargo creo que en el plano teórico tenemos ahí una misma problemática que es la de la valorización por el turismo de espacios que antes no eran espacios valorados o valorizados, y conforme se va desarrollando el turismo, pues las pugnan y los grupos que compiten para adueñarse, apropiarse de este espacio, se vuelve como más tensa la situación, ¿no? Y no sé, yo tendría muchas preguntas, pero quiero dejar que los demás hagan las preguntas que si las tienen. Primero, no sé si hay preguntas por el chat o si alguien quiere pedir la palabra. Tenemos un poco de tiempo porque una de las ponencias, los ponentes no llegaron, entonces tenemos 20 minutos todavía para poder intercambiar y discutir. Bueno, mientras llegan las preguntas, podría ser una reacción, bueno, sobre todo a partir de la primera ponencia, sobre el caso de Oaxaca de José Omar. Se me hizo muy interesante la distinción que hizo entre turistificación por un lado y gentrificación. Y es cierto que en la literatura teórica sobre estos temas se suelen distinguir los dos procesos, ¿no? O sea, muchos trabajos sobre gentrificación ni siquiera mencionan el turismo, y muchos trabajos sobre turismo no entran al debate sobre turistificación. Y estuve leyendo últimamente trabajos interesantes. Hay un libro, no sé si lo conoces, de dos investigadores españoles que son Ernest Cañada e Iván Murray, que se llama Turistificación Global, y hay un capítulo donde revisitan la teoría de Naismith sobre el diferencial de renta, ¿no? Y que analizando la gentrificación no desde el punto de vista de las prácticas sociales de los residentes que se cambian de espacios, etcétera, sino más bien de las estrategias de los actores económicos que buscan ganancias donde existe un diferencial entre la renta que se genera y la renta que se podría generar, ¿no? Y llegaba a la conclusión de que el desarrollo del turismo y más aún desde con el auge de las plataformas de renta tipo Airbnb que mencionaste, como que esto cambia totalmente la situación, porque aumenta el diferencial de una manera drástica y que no se puede comparar con ningún tipo de renta de uso habitacional. O sea, entonces como que incluso llegaba a postular la idea según la cual estamos llegando con el turismo y el auge de las plataformas a otra era, otra etapa de la gentrificación, que ya no solamente tiene que ver con las ciudades turísticas en sí, sino con todas las ciudades donde existe este tipo de usos y prácticas, ¿no? No sé cómo ves tú esto, que nos podrías tal vez compartir tu reflexión sobre este aspecto. Sí, gracias, Germán. No sé si gustas dejar de compartir pantalla porque estaba viendo la presentación y creo que casi no te veía a ti, entonces no sé. Y justo del texto que comentas, pues sí, una parte también importante en la introducción de ese libro eh, de Ernest Cañada es pues justo cómo podríamos repensar incluso las nuevas plataformas, que es ahorita uno de los problemas que tienen los centros históricos con la llegada masiva o la apertura masiva de apartamentos en Airbnb, como una reestructuración del capital a partir de una crisis de acumulación, y que esta nueva forma pues, de vender el espacio a partir de las plataformas digitales ha permitido ser una salida hacia esta crisis. Y también me gustaría pues conectarlo, incluso con el capítulo que tú escribes en ese libro, con la importancia de rematerializar estos estudios del turismo en función de, pues justo entender cómo estas dinámicas del movimiento del capital, de la transformación del paisaje, del territorio, pues enfocándonos en una fuerte perspectiva espacial y territorial, aunque pues sin dejar de lado, sin duda, la parte de la valorización simbólica del territorio, la valorización simbólica del patrimonio urbano, porque, y esto conectándolo con el diferencial de renta,
en el sentido de que la marca de la UNESCO, en tanto capital simbólico, para mí, bueno, es lo que, bueno, lo que también he visto como en otros autores, es lo que permite incrementar todavía más ese potencial de renta. Es decir, no es lo mismo que tú seas, en el caso del contexto mexicano, un pueblito mágico, que vas a tener un potencial de renta importante a que seas una ciudad patrimonio mundial. Entonces, pues sí, sin duda, me parece que es importante seguir ocupando a Neil Smith, sobre todo pues recuperando esta perspectiva materialista, esta perspectiva crítica y sobre todo entender las dinámicas del movimiento del capital. O sea, hay que centrarnos desde mi punto de vista, bueno, según el enfoque que tengas de tu estudio, claro, hay que como causas del proceso, hay que centrarnos en el movimiento del capital, en la transformación que este genera en el territorio y bueno, entender luego todas las consecuencias como pueden ser el desplazamiento e incluso pues también desde un punto de vista crítico y asumir como una perspectiva pues incluso de una academia militante también, pues los procesos de organización y de resistencia frente a estos procesos, ¿no? Al final creo que es algo que está conectado, o sea, no es que tengas que privilegiar uno o lo otro, sino simplemente es como entender causas y consecuencias y a la vez la retroalimentación de los procesos. Pero no sé si contesté a lo que estabas como Sí, claro. señalando. Claro, sí, sí. Bueno, es un tema que da para mucho, o sea, es un debate que se podría prolongar, ¿no? Pero sí, es muy interesante esa forma. Creo que incluso esos espacios, esos estudios de caso, nos invitan a reinventar, revisitar la teoría de la gentrificación, claro. No sé si haya más preguntas o comentarios. Creo que hay una pregunta de Jérôme Piriou en el que nos dice que en la primera presentación pregunta si la gentrificación genera empleos en las colonias patrimonializadas. El tema de los aspectos positivos de la gentrificación es también como de los más discutidos, que por ejemplo hay un investigador del Instituto de Geografía de la sede de Oaxaca que habla de gentrificación rural en Morelos y que él señalaba, bueno, sí, están pasando todas estas problemáticas de incremento en el valor del suelo, en el precio del suelo pero la gente no tenía trabajo y ahora por lo menos se puede emplear en pues no sé, como conserje de algún hotel o se puede emplear limpiando alguna casa. Es decir, sí genera empleos la gentrificación, pero al final, pues son, pues bueno, o sea, como la mayoría de los empleos en México son empleos precarios, creo, y, y bueno, también atendiendo este llamado a pensar la rematerialización de los estudios turísticos y en general de gentrificación o de lo que pasa en espacios turísticos, más allá de suponer si esto es algo bueno o malo, me parece que podríamos centrarnos en el análisis político de cómo los habitantes y los propios trabajadores no tienen incidencia política en la forma en la que se está produciendo el espacio. Más allá de si se pueden generar o no empleos, que sí es algo que pasa, pero también se destruyen empleos, por ejemplo, ¿no? O sea, se destruye un empleo en algún comercio tradicional y llega, por ejemplo, en el centro histórico de Oaxaca, de lo último que estuve analizando, en el barrio que más conozco, pues cerró un taller mecánico y abrió una cafetería, por ejemplo. O sea, se perdió el empleo del mecánico, pero se ganó el de tres chavas que están trabajando ahora en una cafetería y no lo sé. O sea, a lo mejor ahora hay tres empleos, ¿no? Pero se perdieron funciones de centralidad, se perdieron funciones urbanas, se perdió una tradición urbana. Entonces, bueno, no sé, como que esas problemáticas creo que son las que las que podemos seguir, pues analizando, ¿no? Discutiendo. Claro. No sé si haya otras preguntas. Bueno, yo justo me preguntaba con la presentación de Omar, cuando lo estaba escuchando, y bueno, al final, de alguna manera, respondió, ¿no? Respecto a las resistencias. Digo, sabemos, y como lo decíamos, ¿no? Son contextos diferentes, pero al final de cuentas, en los dos hay una influencia de la actividad turística que permea, ¿no? Sobre la estructura social. En este caso,
digamos, en estas ciudades patrimonio o en estas ciudades que ya tienen una serie de programas en función del desarrollo como tal turístico, existen las resistencias locales como la pugna sobre estos procesos territoriales o cómo lo... Creo que se cortó el compañero. ¿Estás mute, Clement? Sí, parece que perdió la conexión. Ahí, Perdemos la técnica. una disculpa, creo que estoy ahí ya. Sí, Sí, fue un desconecto. Pero sí, bueno, la pregunta está planteada. ya. Sí, fue como el último punto que traté de abordar, que bueno, que nos presentas tú de manera muy amplia y muy clara en lo que pasa en la Riviera, lo que tiene que ver con las resistencias frente a estos procesos y que justo como a partir de la diferenciación de procesos y de espacios, en donde, por ejemplo, en la Riviera Nayarita lo que vimos es tal cual una producción así a escala masiva del espacio, se llega y se produce espacio. En los centros históricos me parece que es una como, o sea, también es producción de espacio, o sea, si lo vemos en términos como teóricos, pero como más a partir de una refuncionalización del mismo, porque pues ya la ciudad existe, o sea, el espacio urbano ya está, pero se le da otro sentido. Y entonces, en ese cambio de prácticas es donde de manera consciente o no surgen resistencias. Es lo que yo he visto en centros históricos, que hay como una multiplicidad de prácticas de resistencias que pueden ser individuales, colectivas, organizadas, desorganizadas, espontáneas o más permanentes en el territorio. Por ejemplo, para mí la principal práctica de resistencia en el centro histórico de Oaxaca es la toma del espacio por los ambulantes, ¿no? Yo diría es o por el movimiento social, en el caso de Oaxaca. Sin embargo, no hay un movimiento vecinal que diga, ya paren de subir los alquileres o ya no me cambies mi barrio de tal forma, ¿no? Hay ciertos actores individuales tienen conciencia de esto, pero así un movimiento organizado frente a la gentrificación no hay, como si hay en Ciudad de México un poco más organizado, ¿no? Por ejemplo. Pero para mí, en el caso de la turistificación de centros históricos, las resistencias más claras en Querétaro, en Oaxaca, en Ciudad de México, en Puebla, puede ser el comercio ambulante, ¿no? La toma del espacio por el comercio ambulante, no tanto así en San Miguel de Allende, en Guanajuato, como que ahí no me tocó ver tantos ambulantes, pero en esos otros centros históricos como que yo diría que podría ser de las principales prácticas de resistencia, ¿no? Que también tiene sus matices, sabemos que pues son grupos clientelares y que todo esto, ¿no? Pero bueno, al final pues creo que por ahí va, creo que por ahí iría un poco, ¿no? A diferencia, puede ser de las resistencias que se plantean en el caso de la Riviera Nayarita, pues donde son grupos completos de grupos, pues en este caso un grupo de pescadores o grupos societales completos frente a estos procesos tan masivos de transformación del espacio, ¿no? Me parece. Sí, como uno de los casos más interesantes justo en los últimos años en México, a partir de, pues sí, cómo se dan esos andamiajes institucionales y con el poder económico para transformar así como barredora el territorio, ¿no? O sea, me parece impresionante. Muchas gracias. Eh, no sé si hay otras preguntas o comentarios. Mientras llegan las preguntas, yo tendría una sobre el caso de Nayarit para Luis Fernando. Mencionó el caso de los ejidatarios y del tema del despojo, ¿no? De las tierras ejidales. Y por lo que he visto yo trabajando en otras regiones sobre Quintana Roo, sobre todo, lo que pude ver es que hay muchas diferencias entre un ejido y otro. O sea, hay algunos ejidos que incluso sacan mucho provecho del desarrollo turístico. En Playa del Carmen, por ejemplo, o sea, todos los ejidatarios se volvieron millonarios vendiendo sus terrenos, mientras que en otros casos, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que hizo Gustavo Marín Guardado sobre Tulum, donde él trabajó sobre el tema de las mafias agrarias. Sabemos que hay contextos locales muy localizados, muy distintos,
que favorecen o al contrario perjudican a los ejidatarios. ¿Y observaste este tipo de diferencias en el caso de Nayarit? Sí, aunque el proceso también fue como bien distinto. Por ejemplo, en el caso del Monteón, este proceso de despojo data de, digamos, por lo menos 2 décadas atrás. Y fue a manera de promesa, por ejemplo, que se les dijo a los ejidatarios, vamos a pagarles, ¿no? Y tal. Después hubo reconfiguraciones políticas, no hubo ese acuerdo de pago. Luego dan esa concesión a otro grupo empresarial, entonces otra vez se movilizan para exigir esos pagos y lo que resultan pagándoles es como 40 pesos el metro cuadrado, una cosa así, ¿no? Entonces ya ellos sí como que identifican, oye, bueno, nos habían prometido esa riqueza, por eso decidimos no la venta ejidal, pero a la hora de la hora, pues lo que tomo son pues realmente lo que ustedes me quieren dar, ¿no? Y digamos, en otros ejidos, y a lo mejor sí como, por ejemplo, para este de Corral del Risco que hablábamos, que era el pueblo de pescadores, pues ellos sí no tuvieron ninguna opción, ¿no? Ellos nada más dijeron, ocupamos este espacio natural y ocupamos que te muevas, ¿no? Y aparte como generan ese gueto digo, es bien triste ver cómo fue ese proceso. A lo mejor hoy ya están adaptados, pero estábamos hablando que esto sucedió hace 20 años, ¿no? A lo mejor el día de hoy, si tú vas y platicas con los habitantes de allá, ya te dicen, pues bueno, realmente no es nada malo, ¿no? Estamos bien con el turismo y tal, pero el proceso en sí fue cruel, pues sí fue muy cruel, ¿no? Para estos pueblos. Ay, gracias. Creo que José Omar tenía una pregunta. ¿Levantaste la mano otra vez? Sí, quería pues preguntarle a ambos como para igual, no sé, como plantear una especie de discusión en función de unas notas que justo retomo de este libro de turistificación global y que lo relaciono mucho con lo que hablan cuando alguna vez en discusiones sobre gentrificación se preguntan, ¿la gentrificación tiene efectos positivos? O sea, o sea, ¿cómo definimos a la gentrificación y si dentro de la definición de la gentrificación hay efectos positivos? Yo diría que no, en función de que se hace una definición desde del discurso crítico, ¿no? Pero ahora, pensándolo en términos del turismo y de lo que hay en uno de los capítulos de este libro que comentábamos, ¿qué problematizamos del turismo? La práctica turística, los efectos turísticos, la turistificación, o sea, ¿qué distinciones teóricas o empíricas, o no sé, podríamos hacer para plantear estas críticas? No sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Sí, creo que es importante, bueno, no sé cómo, creo que los debates teóricos también se tienen que plantear en sus contextos académicos, ¿no? O sea, creo que es un poco distinta la discusión, por ejemplo, en México, en España o en Francia, por ejemplo. Y creo el tema de si es buena o no la gentrificación, creo que es un debate, un cuento de nunca acabar. O sea, no sé si sea posible tener una respuesta. O sea, creo que más bien refleja, la gentrificación refleja el estado de la correlación de fuerzas que existe en la sociedad dentro de entre los diferentes grupos, ¿no? Y también la problemática que podríamos profundizar es a quién favorece. O sea, algunos salen favorecidos, otros salen perdiendo, o sea, y cómo eso altera o modifica también la jerarquía social, ¿no? O sea, que no sé si cómo lo vean esto, pero siento que por ahí podríamos, podría ser un eje de discusión también este. Desgraciadamente estoy viendo la hora, que nos queda muy poco tiempo. No sé si, pero sí, claro, podremos prolongar esa discusión comunicando por correos y en otras ocasiones. No sé si alguien tiene un último comentario, última pregunta para terminar. Desgraciadamente no tuvimos la primera ponencia que iba a tratar del tema ambiental también en el caso de Acapulco, que es otra parte muy importante, ¿no? La cuestión ambiental. Y, y bueno, tendremos pero sí me gustaría mucho que pudiéramos prolongar este debate y intercambiar lecturas o en el seminario, por ejemplo, que estamos animando con Renaud y con Maxime y Samuel también, a lo mejor podría ser interesante plantear una sesión sobre este tema de gentrificación, si les interesa la idea. Bueno, Sí.
Que era más enfocada, o sea, ponía el ejemplo de gentrificación, pero la pregunta era más enfocada hacia la actividad turística, más que Ajá, a gentrificación, ¿no? Pero pues me parece bueno que le sigamos en el seminario, ¿no? Que podría ser un buen espacio. Y pues claro. gracias a los dos, gracias a quien nos escuchó también por todo. Gracias. Pues a ustedes, muchas gracias y tendremos la oportunidad de volver a escuchar las pláticas en el blog con los videos. Bueno, pues vamos a tener que Gracias. desconectarnos, pero bueno, aquí ya es la noche, nos despedimos y los mandamos un saludo y les agradecemos su atención por toda esa jornada. Mañana habrá otras mesas y les invitamos a que vengan para compartir también con nosotros. Hasta Seguro, luego, por allá nos estamos viendo. Gracias. que estén bien, adiós, Hasta luego, nos vemos. nos vemos.